Sudáfrica. La historia escrita de Sudáfrica comienza con la llegada de los portugueses. En 1487, Bartolomé Díaz fue el primer europeo en alcanzar el punto más meridional de África y lo denominó Cabo de las Tormentas, debido al mal tiempo que experimentó en la región. Sin embargo, cuando volvió a Lisboa cargado de noticias sobre el descubrimiento, el monarca Juan II de Portugal quiso cambiar el nombre por el Cabo da Boa Esperanza, Cabo de Buena Esperanza, y prometió establecer desde ese punto una ruta marítima para que los portugueses pudieran ir a buscar las riquezas de la India. Más tarde, el gran poeta portugués Luís de Camões inmortalizó el viaje de Bartolomé Díaz en el poema épico Os Lusíadas, concretamente con el personaje mitológico Adamastor, el cual simboliza la fuerza de la naturaleza que los navegantes portugueses tuvieron que superar durante la circunnavegación de los cabos. Los primeros relatos escritos de la historia de Sudáfrica se obtuvieron de los primeros navegantes y los náufragos supervivientes. Durante los 2 siglos posteriores a 1488, los marineros portugueses realizaron algunos pequeños acuerdos de pesca en dicha costa, pero no se conserva ningún escrito sobre estos. El 6 de abril de 1652, Jan van Riebeeck estableció un puesto de avituallamiento en el Cabo de Buena Esperanza para la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Durante los siglos XVII y XVIII, la pequeña colonia se fue extendiendo lentamente, casi siempre bajo la soberanía holandesa. Los colonos finalmente se toparon con los puestos Xhosa, en expansión, en la región del río Fish. Es entonces cuando se desencadenaron una serie de guerras llamadas las Guerras de la Frontera del Cabo, originadas por conflictos por la tierra y los víveres. Para aliviar la escasez de los trabajadores en el Cabo, se trajeron esclavos de Indonesia, Madagascar e India, descendientes de estos esclavos que a menudo se casaban con colonos holandeses. Fueron luego clasificados junto con los descendientes de los San como mestizos del Cabo y malayos del Cabo. Ocupó el área del Cabo de Buena Esperanza en 1797 durante la Cuarta Guerra Anglo-Holandesa. Los holandeses declararon la bancarrota y los británicos se anexionaron la colonia del Cabo en 1805. Los británicos continuaron con su guerra contra los Amashoas, empujando la frontera oriental más al este o a lo largo de una línea del fuente a lo largo del río Fish y consolidándolo, promoviendo nuevos asentamientos británicos. Debido a la presión de las sociedades abolicionistas de Gran Bretaña, el Parlamento británico primero paró su comercio de esclavos en 1806, entonces la esclavitud se abolió en todas sus colonias en 1833. Los descubrimientos de diamantes en 1867 y el oro en 1886 animaron el crecimiento de la economía y la inmigración, intensificando la subyugación de los nativos. Los Boers resistieron con éxito el asedio de los británicos en la Primera Guerra Boer 1880 a 1881, basada en tácticas que aprovechaban mejor las condiciones locales. Por ejemplo, los Boers llevaban ropa caqui del mismo color que la tierra, mientras los británicos llevaban brillantes uniformes rojos, haciéndoles objetivos más fáciles para los tiradores Boers durante la Segunda Guerra Boer 1899 a 1902. Los británicos regresaron con los mismos tipos de uniformes, pero en mayor número. El intento de los Boers para aliarse con los alemanes de África del Sudoeste fue otra razón para controlar la República de Boers. Los Boers resistieron con fiereza, pero los británicos finalmente derrotaron a las fuerzas Boers usando su superioridad numérica y el abastecimiento extremo de equipamientos, además de las controversias tácticas de la tierra quemada. El Tratado de Bering declaró soberanía británica total sobre la República Sudafricana y el gobierno británico acordó asumir la deuda de 3 millones. De los gobiernos afrikaner, una de las principales disposiciones del tratado era que a los negros no se les permitía votar, salvo en la colonia del Cabo. Se decidió en 1939 en la decisión sobre la entrada de la Segunda Guerra Mundial como aliado del Reino Unido. El ala más conservadora del Partido Nacional simpatizaba con la Alemania nazi-apartheid mayor después de la guerra. En 1948 el Partido Nacional llegó al poder, abogando un sistema segregacionista y racista,
Este inició el apartheid, palabra que en afrikaans significa separación. Se creó un vasto sistema jurídico y social para separar a la raza blanca y negra, con ventaja para la primera en forma de privilegios. En 1960, después de la masacre de Sharpeville, Butterworth llevó a cabo un referéndum pidiendo a la población blanca que se pronunciara a favor o en contra de la unión con la Gran Bretaña. El 52% votó en contra. Sudáfrica se independizó de Gran Bretaña, pero siguió siendo miembro de la Commonwealth. Su permanencia en esta organización se hizo cada vez más difícil, pues los estados africanos y asiáticos, indignados por el apartheid, intensificaron su presión para expulsar a Sudáfrica, que finalmente se retiró de la Commonwealth el 31 de mayo de 1961, fecha en que se declaró república. Con el paso de los años, el apartheid provocó repudio, rechazo e indignación en el mundo entero. Numerosos países rompieron relaciones diplomáticas y comerciales con Sudáfrica. El país fue excluido de los Juegos Olímpicos, de las Copas Mundiales de Fútbol, Rugby y otras competiciones deportivas. Dentro de Sudáfrica, los movimientos anti-apartheid, especialmente el Congreso Nacional Africano o CNA, iniciaron campañas de resistencia, huelgas, marchas, protestas y sabotajes que respondían a la fuerte represión. En 1989 se produjo un golpe palaciego dentro del Partido Nacional, en el que el presidente Pieter Botha fue desplazado por Frédéric de Klerk, y este inició el desmantelamiento de apartheid. Se levantó la prohibición de que pensaba sobre el Congreso Nacional Africano y otras organizaciones políticas de izquierda y se liberó a Nelson Mandela tras 27 años de prisión. La legislación del apartheid fue gradualmente retirada. En 1993, en un referéndum, los blancos aceptaron otorgarle el derecho al voto a la mayoría negra. El año siguiente, en 1994, se realizaron las primeras elecciones democráticas del país. Nelson Mandela fue electo presidente por mayoría absoluta en representación de la SNA, partido que se mantiene en el poder desde entonces. El aislamiento internacional que pesaba sobre el país llegó a su fin. La población total de Sudáfrica ronda los 59 millones de personas. Se estima que los grupos indígenas consiguen aproximadamente el 1% de esta cifra en conjunto de las diversas comunidades indígenas africanas de Sudáfrica. Se conocen como los Khoes, San, formados por los San y los Khoikhoi. Los principales grupos San son incluyentes a los Konami San, que residen principalmente en la región de Kalahari, y a los Keu y Shun, que viven principalmente en Platteville, Kimberley. Los Khoikhoi incluyen a los Namas, que residen mayoritariamente en la provincia del Cabo del Norte, los Koranma, que habitan especialmente en Kimberley y que provincian el estilo libre, los Griquas en la provincia del Cabo Occidental, Cabo Oriental, Cabo del Norte, Estado Libre y KwaZulu Natal, y los Khwekwe del Cabo en el Cabo Occidental y el Cabo Oriental, con focos crecientes en la provincia de Gaut, Estado Libre. En la Sudáfrica contemporánea, las comunidades de Khoikhoi y San siguen específicamente una serie del estilo de vida. La República de Sudáfrica está situada en el extremo sur del continente africano. Tiene 19 regiones. El país limita al noroeste con Namibia, al norte con Botsuana y al este con Zimbabue, Mozambique y Suazilandia. Lesoto, país independiente pero con importantes lazos en Sudáfrica, queda en su interior. El país está rodeado por los océanos Atlántico e Índico. Características socioculturales. Sudáfrica tiene una rica tradición de poesía oral y música. Muchos músicos negros que solían cantar en afrikaans o inglés durante el apartheid comenzaron a cantar en idiomas africanos tradicionales y gradualmente desarrollaron un nuevo estilo musical llamado kwaito. Su lenguaje, que se basa en una mezcloanza de elementos de las lenguas de los comerciantes y colonizadores portugueses y franceses, de los idiomas indígenas khoisan y bantú, y de idiomas como el malayo que fueron traídos de África a través del comercio de esclavos con Asia. La gastronomía tiene una variedad de fuentes y de estados, entre los que cabe destacar los usos culinarios de los indígenas de Sudáfrica, tales como los khoisan, los xhosa y los soto. Por otra parte, los usos foráneos introducidos durante la época colonial por descendientes de africaneres y británicos, así como por sus esclavos y sirvientes. Esto incluye las influencias de la cocina malaya de la gente proveniente de Malasia y Java. La vestimenta se llama kanga, vocablo que proviene del verbo en bantú antiguo
Kiswahili, Ukanga, envolver o encerrar. Es una vestimenta colorida similar a kitenge, utilizado por las mujeres y en forma ocasional por los hombres del este de África. La música es géneros como drum y bass, kwaito, afrikaans, trance psicodélico y metal, rápidamente creciendo en el país. También hay muchos artistas originarios de ahí y que hacen música variada, con fusión en varios géneros, manteniendo la regla de usar música africana unida con música. El arte a gran escala, intensidad de colores, trazos gruesos y movimientos enérgicos son solo algunas de las características con las que el pintor invita a descifrar la mirada penetrante y, tal vez, perdida de quienes capturan en sus